esta noche, como primera actividad del año, ¿no? Quisimos empezar a hablar acerca de nuestro principio, de ese origen que da, el que tiene nuestra sociedad. Así que, ¿quién mejor que don Norman Bebe para hablar de ese principio, que es el padre, ¿verdad?, de la espeleología puertorriqueña? Así que con ustedes, don Norman Bebe. Un aplauso, por favor. Los juguetes ahí del pasado, cosas que posiblemente reconozcan, otras que no. Aquí, por ejemplo, esto que ven ustedes aquí son los Gibbs originales. O sea, en el 1900, Charlie Gibbs y el hermano hacían los Gibbs en el garaje de la casa de ellos. Y hicieron primero los prototipos. Se funcionaron muy bien y se decidieron hacerlos comercialmente. Y se hicieron un batch de 100. Y estos son 2 de los primeros 100. Yo los compré en el 1987. El año sería. Y fíjense, no son muy distintos los de ahora. Lo más que ha cambiado es esto aquí, este pasador que pasa por el pin y esto es una cosa increíble porque uno estaba subiendo en la cueva con los movimientos, a veces el pasador ese empezaba a rozar contra piedra y de momento hacía así, entonces esto empezaba a hacer así y en varias ocasiones yo me encontré con esto ya casi afuera. O sea, después de eso, claro, lo mejoraron muchísimo con el sistema de pasador, pero miren, es la misma cosa. Costaban 5 pesos. Antes de usar Gibbs, también se usaban estos aparatos. Estos aparatos se los inventaron unos suizos en el alpinismo. Se llamaban Hibbeler Senders. Y esto sencillamente la soga va por aquí. Si uno hace así, mete la soga por aquí y entonces se engancha aquí. Pero fíjense, cada vez que uno da un paso y uno pisa hacia así, uno pierde la mitad de la distancia casi. Y entonces uno tiene que estar haciendo así para subirlo cada vez. Y después que uno sube 15 o 20 pies, tiene cañazo. Y además de eso, que el mismo movimiento de subirlo, uno hace así fácilmente, hace y se sale de la soga. O sea que esto le decían los the suicide ascenders. Son terribles. El esfuerzo para bregar con esto es una tortura medieval. Yo usé esto 2 o 3 veces nada más y me arrepentí 1000 veces. Esto está terrible. Los tengo para mirarlos, porque usarlos y se diga, ay, tenían aquí unos gates que hacían así para que no se saliera, y eso al primer uso que uno le daba, a los 5 minutos eso volaba. ¿Cuánto costaron? 5 pesos también costaban. Son fuertes. El problema es que el diseño es terrible. Son bien ineficientes. Y para bajar, pues lo primero que se usó fue la soga pela. Que con la soga pela, de hecho yo bajé por la espiral con soga pela, pero uno se quemaba todo. Y yo nunca conseguí ninguno de los compañeros míos que usaran. Yo bajé por espiral una vez a soga pela y después nadie quiso bajar. Querían bajar con escaleras de cable, cosas y vaya. Entonces empecé a usar un carabinero ovalado, sencillamente se le daba un par de vueltas así y con eso daba fricción. Un carabinero de estos de aluminio no son tan fuertes, o sea que eso era peligro. Después empecé a usar barras de freno, las mismas barras que se usan para la rapelera, pues se ponía una aquí y se metía la soga por aquí y ya. Y eso era un adelanto brutal, eso fue tremendo. Rabo de ballena, yo vi en la revista del NSS un dibujo que hizo un tipo que se llama Dan Wood del rabo de ballena, y esto es un pedazo sólido de aluminio, fuerte, muy fuerte, no tiene piezas que se mueven. La soga se mete, no en la forma, no pensaría que la lógica es así, no, así se sale, pero es al revés, o sea, así, al revés.
tantas vueltas, depende del peso de uno. Yo como soy pianitito, con 2 vueltas, ya yo tenía. Con tres veces así que lo metía, para mí ya esto era un freno absoluto. O sea que yo podía bajar con esto, si me cansaba o lo que fuera, lo metía para acá, soltaba las manos y podía estar indefinidamente ahí, no bajaba. O sea, no es como la rapelera que uno tiene que amarrar. Entonces cuando ya decidía bajar otra vez, soltaba una vez y ya. O sea, la fricción uno lo variaba haciendo así, muy parecido a la rapelera, excepto que no tenía barras que se muevan. Este aparatito es muy útil. Mi papá me hizo 4 de ellos, mi papá era troquelero, y me hizo 4 de ellos. Uno de ellos se perdió cuando murió Héctor Hueso en el 1968. Otro se le perdió a uno de los compañeros, se le cayó dentro del río. El tercero se lo regalé al doctor Graham Nelson, que fue mi mejor compañero de exploración de cuevas jamás. Era un australiano, astrónomo australiano que trabajaba en el telescopio de Recibo, y él y yo estuvimos explorando juntos como 3 años, del 69 hasta el 72, y fueron los 3 años más fructíferos de mis 40 años de exploración. Y él y yo nos llevamos muy bien, tenemos unos temperamentos muy parecidos. Él era un muy buen explorador, lo que sí es que él exploraba a los australianos, que quería decir a los ingleses, porque los australianos imitan a los ingleses. Ellos se sienten los patitos pobres del Imperio Británico, entonces querían ser como los ingleses. Exploraban con escaleras de cable, no sabía nada de técnicas verticales y jamás había tocado agua profunda en una cueva. Eso lo aprendió él aquí. Pero él aprendió y eventualmente se fue para Australia. Él era presidente del Blue Mountains Speleological Society de Sydney. Se fue para allá y como a los 10 años alguien me prestó un libro escrito por un australiano sobre técnicas verticales, y para gran sorpresa mía, cuando en un capítulo de descenso decía que casi todo el mundo en Australia usaba rabo de ballena. Y fue que Graham lo llevó para allá y le dijo, mira, esto se puede hacer en la casa de uno con algunos instrumentos. Se propagó allá. O sea, que esa fue una contribución de Puerto Rico a la exploración australiana. Esta es una soga PMI, pero no fue con esto que empezamos con sogas de yute, que comprábamos en la ferretería más cercana, sogas para amarrar cuerpo. Más o menos, con eso fue que empezamos a bajar. Las sogas de yute, obviamente, como una soga en espiral, cuando uno le pone peso, uno empieza a dar vueltas. Cuando uno viene a ver, está mareado. O sea que hay que tener cuidado. Mientras uno está contra una pared no había problema, era en caída libre. En caída libre uno empezaba a dar vueltas. Y llega un momento que uno se marea, empieza a vomitar. No era una buena alternativa. Después de eso salió la soga Gold Line. La Gold Line era una soga muy fuerte. Y buena, una soga de nylon. Pero el problema con la Gold Line era que estiraba bastante, la soga dinámica. Las sogas dinámicas son buenas para el alpinismo, porque en el alpinismo la idea es de coger la caída de un individuo, y si la soga no estira, puede partir. O sea que es bueno que la soga estire en el alpinismo, pero en las cuevas no. En las cuevas uno está bajando y se para en un alero a descansar, y cuando uno va a seguir bajando del alero, entonces empieza a dar bounce, como dice, y eso es malísimo. Así que las cuevas es la soga estática. Y entonces después de la Gold Line salió una soga que se llamaba Sansón 2 en 1. Me encantaba la Sansón. La Sansón era una soga o sea, que no estiraba, fuerte, lo único que se desgastaba mucho porque era bien blandita, bien buena. Las manos de uno no sufrían nada porque era buenísima y bien flexible. Esa no duró mucho. Después vino la Blue Water, que era parecida a esta, muy buena soga, y después la PMI. Esa fue la evolución de la soga. Volviendo al principio, ¿cómo empezó todo el chisme Pues mire, este chisme empezó en el 1956. Yo era técnico de genética en la Estación Experimental Agrícola, porque aunque yo no trabajé mucho tiempo en cuestiones científicas, yo era, para los que no lo saben, yo era vicepresidente de Molinos de Puerto Rico. Molinos de Puerto Rico, la compañía se dedica a hacer harina de trigo, harina de maíz, alimentos de animales. Tiene la planta principal en Cataño. Cuando ustedes van por la autopista,
Cuando van pasando por la cárcel del Presidio Federal, si miran un poquito a la derecha, van a ver una planta grandísima con unos silos gigantescos. Eso es Molinos de Puerto Rico. Molinos tenía esa planta, una planta en Atillo, otra en Las Piedras y una en la bahía de Guánica. Y yo era vicepresidente de esa compañía, pero empecé trabajando en recursos humanos. Yo cambié, yo estudié ciencias naturales, estudié medicina, unos cuantos años, no me gustó la medicina. Entonces trabajé de técnico de genética, después enseñé física en la universidad y después me fui a administración de personal. Cambié totalmente de carrera y ahí terminé como vicepresidente de operaciones de manufactura de las plantas de Molinos. Y cuando trabajaba de técnico de genética, un amigo mío me dice un viernes, dice, ¿qué tú vas a hacer el fin de semana? Y yo, nada en particular, si quieres explorar una cueva. Una cueva. ¿Cómo es eso? Bueno, yo cuando era niño me llevaron a una cueva en Agua Buena y fue tremendo y me parece que nos gustaría ir para allá. Vamos para allá, está bien. Entonces el sábado nos fuimos, él consiguió una caseta de campaña y se vamos a acampar y a explorar la cueva. Bien. Yo dije, cueva oscura. Okay. Me llevé, puse una gorrita de pelotero, unas tenis, una linterna de Boy Scout. Los Boy Scouts tienen unas linternas que son color khaki, que son así en forma de L, que se engañan. Las baterías de mercurio, porque en esa época no habían baterías alcalinas. Así que estábamos él y yo, Eduardo Luis Cardona, cada uno con su linternita con 2 baterías alcalinas, de mercurio, y con nuestras gorritas de pelotero y nuestras tenis. Nosotros entendíamos que eso era un equipo bien adecuado para explorar una cueva. No encontramos la cueva el primer día, por fin un jíbaro nos enseñó la entrada principal, el otro día vamos para allá. Nos perdimos totalmente, eso fue un lío del cara. Cuando veníamos saliendo no encontrábamos la salida. Él empezó a paniquearse y yo, desesperado a buscar la salida, la encontré finalmente, y cuando la encontré ya las linternas estaban amarillentas, la luz. Y estábamos todavía casi a 1 hora de la salida. Pero encontramos la salida. Cuando salimos, él me dijo, más nunca en mi vida me meto en una cueva. Y yo dije, a mí esto me fascinó. Es interesante como la misma experiencia puede tener unos efectos completamente contrarios en las personas. Él más nunca entró en una cueva, a pesar de que él eventualmente fue subsecretario de Recursos Naturales, y más nunca entró en una cueva. Y en la universidad a buscar qué había de literatura con relación a cuevas. Encontré 5 libros, 4 de ellos pura basura. Eran ficción, que si ogros y cosas y vainas, como algunas de las películas que han hecho. Encontré un libro, eran las memorias de los primeros 10 años de exploración de Norbert Castellet. Y ese libro lo leí rabo a cabo y me fascinó. Y ese fue mi ídolo en la exploración de cuevas, Norbert Castellet. Y yo modelé toda mi carrera de exploración de cuevas a la imagen de él. Norbert Castellet fue un explorador francés que exploró la primera mitad del siglo XX. Él exploraba solo muchas veces y hacía unas exploraciones tremendas, hizo unos descubrimientos increíbles. Y era un tipo místico, bien solitario, pero era tremendo explorador y tenía un concepto sobre la conservación de las cuevas muy adelantado a sus tiempos. La verdad es que los exploradores en Europa no eran muy cuidadosos al principio. Ustedes van a algunas de las cuevas más profundas en Europa y abajo uno encuentra basureros y pailas de carburo, residuos del carburo se encuentran allá porque ellos echaban las cosas, no tenían un concepto de conservación. Los americanos fueron mucho más cuidadosos que los europeos en cuanto a eso. Pero Castellet vivió muchísimo tiempo, exploró muchísimo, hizo grandes descubrimientos y eventualmente él dejó de explorar después que murió su esposa y murió un discípulo de él que se llama Marcel Lubin. Marcel Lubin era el sucesor lógico de Castellet, y Lubin murió en un accidente vertical en el Gouffre de la Pierre Saint-Martin, que era en aquel entonces, creo que era la segunda más profunda en el mundo,
y de hecho tiene la segunda caída más larga, continua que hay en el mundo, la caída del Epinó, que llaman, que tiene 950 pies o algo así verticales. Y en esa época no habían pies verticales. Allí, cuando se exploró esa cueva, usaban un winch, un cable, unos 60 centitos, y bajaban aún, y así mismo subían aún. Y en una de esas, cuando vienen subiendo a Lubán, se zafó la cosa y él cayó y se mató. Y eso sacó de carrera a Castellet. Castellet participó en la recuperación del cadáver, que no lo recuperaron inmediatamente, lo dejaron allá abajo, pusieron piedras por encima. Y entonces, como al año y medio, entonces bajaron y lo sacaron. Estaban todos los exploradores de Europa allí. Fue un acontecimiento bien triste y bien sentido de toda la comunidad, porque ese muchacho, y de hecho ese muchacho, el día antes de morir, él escribió un poema, casi despidiéndose del mundo, como que anticipaba que algo iba a pasar. Pues Castellet fue mi modelo, mi ídolo, y yo cometí muchas barbaridades explorando, y exploré solo muchas veces. Básicamente exploré por lo mismo que exploraba, no encontraba con quién ir. Yo tuve ese problema. Yo, después que fui esa primera vez a las cuevas, fui varias veces más solo, hasta que por fin un día, yo ya había dejado de trabajar en la experimental, estaba enseñando física en la universidad, y un discípulo un día pues lo invité. Era un muchacho que había nacido en Cuba, pero criado en Puerto Rico. Él decía: yo soy un jíbaro cubano de la calle Oisco. Y él fue conmigo, Alan Sagué, se llama, y él le gustó inmediatamente y se convirtió en mi mano derecha, como quien dice. En esos 12 años, pues, claro, vimos aguas buenas muchas veces, hasta que ya conocíamos bastante bien el sistema, pero después yo conocí a Watson Monroe. José Freire era vecino de Watson Monroe en Dos Pinos, y él me llevó a conocerlo. Y Watson Monroe era el jefe del Servicio Geológico Federal aquí, el US Geological Survey. Y Watson Monroe me conoce, empezamos a hablar de calizas y de cuevas, y él me daba muchas leads, o sea, pistas de dónde ir a explorar. Una persona magnífica. De hecho, cuando él se fue de Puerto Rico, cuando se retiró, me llevó a su habitación, abrió una maleta y dice: quiero que tengas una cosa mía. Y me dio su lámpara de carbono. Esta lámpara era la lámpara de Watson Monroe. Yo la guardo como un tesoro. Además de eso, los estudiantes míos a veces me decían: mira, el abuelo mío tiene una finca por allá por Lares, y allá hay un roto, que eso es tremendo. Allí se cayó una vaca una vez y más nunca la encontraron. Y allí se han metido gente que no han salido más. ¿Cuánto que hacen gente del campo? Y entonces nosotros pues íbamos para allá y fuimos a muchas de esas cuevitas que nos decían. La mayoría eran unas cuevitas que eran como de aquí a esa puerta ahí, que no valían la pena, pero de vez en cuando encontrábamos algo interesante. Pero muchas veces sencillamente salíamos, mirábamos para atrás a buscar la primera cantina para darnos un par de cerveza. Y así estuvimos unos cuantos años. No, pero encontramos algunas cositas interesantes de vez en cuando. Así estuvimos dando bandazos muchísimo tiempo. Y obviamente lo que nosotros explorábamos era horizontal, cuevas horizontales. Nosotros no le metimos, cuando veíamos una caída decíamos: por ahí no. Y si había agua más allá de los tobillos, menos todavía. Hasta el 1960, estoy hablando del 56 al 65. En el 65, durante ese tiempo, no habían tiendas de comprar equipo, nada. Ni aquí ni en Estados Unidos habían tiendas de comprar equipo de cuevas, nada. Yo compré algunas cositas. Estos los compré en una tienda en Nueva York que se llama Camp and Trail Outfitters, que vendían equipo para acampar y para alpinistas. Y como esto se lo inventaron los alpinistas suizos, pues una vez me enteré que los tenía y los compré. Pero no había tiendas para comprar equipo, nada. Después del primer viaje yo me di cuenta que aquel equipo que llevaba no valía la pena. La boquita no aguanta. Entonces, no. Después de eso yo seguí explorando solo. Me compré unas botitas con buena tracción, ¿verdad? Entonces primero exploraba así en maones y t-shirt, pero después encontré con un mameluco que era mucho mejor, de una sola pieza, lo podía maniobrar mejor, no se encajaba tanto con las cosas. Entonces, casco también, después de los primeros cascarazos, un casco de construcción,
Y entonces, ¿Cómo llegamos a la lámpara? un día veo yo el catálogo de las Sears. Vendían lámparas de carburo. Y ¿De las carburo Sears? y combustible en unas latas de par de libras. 5 pesos. Está como el anuncio de... Y la lámpara, esta es una lámpara Premier bastante buena, inglesa, pero las lámparas que tenía la Sears eran lámparas Autolite, que las Autolite son las mejores lámparas que se han hecho jamás. Eran mejores que las Just Right. Esta es una Just Right. Pero la Autolite, la Just Right era bastante buena, pero la Autolite fue la mejor. Y esa es la que vendía la Sears por 5 pesos. Sí, pero el catálogo de Sears en esa época era estar viendo un... Sí, no, una cosa así, sí. Y también en esa época se podía mandar el carburo, que es el combustible que esto lleva, por correo. Ahora no. Claro, yo dejé de usar, mire, yo estuve usando lámparas de carburo hasta el 1991, 92. Yo me resistía a lo eléctrico, porque la experiencia mía con lo eléctrico era que después de 2 o 3 viajes, los contactos se corroían y no servían. Y abandonaban a uno en el momento más crítico, cuando uno estaba bregando con una caída o algo así. Entonces la dichosa lámpara eléctrica decía, no voy más. Y las lámparas de carburo tienen la característica que son simples, son bien confiables y duran. Esta tiene más de 100 años. ¿Esto era de alguien o...? Eso me lo regaló Ed Zawlocki. Ed Zawlocki era un explorador de Boston, vive en el área de Boston, y él fue el que hizo la conexión entre la cueva Ángeles y la cueva del Uno. Él fue el que logró hacer la conexión. Yo nunca la logré porque yo tenía muy poca gente con quien trabajar. Y nosotros estábamos más o menos empistados. Yo le expliqué a él más o menos por dónde era, y entonces él fue con un grupo de estudiantes de una universidad en New Hampshire, y entonces encontraron la conexión. Y él fue el que la hizo, porque él era tremendo escalador, que si no es por él no hacen la conexión. Él la hizo. Después de eso él me regaló esa lámpara, y pocos años después de eso él murió. Sencillamente sentado en la butaca de su casa de un infarto. Esas lámparas son sencillísimas, los que no las conocen, son unas lámparas que tienen 2 cámaras. En la parte de abajo se echa el carburo de calcio. ¿Esta es la fecha? ¿Perdón? ¿Diciembre 30 del 19? Sí. Se echa el carburo aquí abajo, o sea, acá arriba tiene otra cámara, se echa agua, tiene una valvulita, uno la abre para que caigan gotas, las gotas caen por aquí, reacciona el agua con el carburo de calcio y produce acetileno. El acetileno sale por aquí, tiene un filtrito, este está para cambiarse, el filtro sale por este pistón que sale el gas y uno lo prende. Tiene unas rueditas que... ¿Y eso todo es verdad? Sí. Estas lámparas duran eternamente, son sencillísimas, no fallan nunca. Entonces uno tenía que llevar, yo siempre llevaba una cosita así que tenía un alambrito, era como una vainita que tú lo empujabas, salían un montón de alambritos, y esos alambritos se usaban para destapar el pistoque, porque a veces se llevaban de hollín, ¿verdad? Entonces se ponía errática la lámpara, entonces uno le metía el alambrito y ya, no había más nada. Sencillamente era vaciar el carburo cuando se agotaba, echarle carburo nuevo, echarle agua y destapar el hollín. Ya está, no había más nada. Entonces, obviamente, había que llevar el carburo en algún recipiente que fuera a prueba de agua, porque sabes si era prueba de agua, y a mí me pasó una vez yo estaba caminando por una cueva que tenía río, y tenía el carburo en una bolsa que no era la prueba de agua, y me metí en el río y aquello empezó a reaccionar, y por poco pierdo unas partes. Pero hay que llevar el carburo de esta prueba de agua, y el residuo también echarlo en un recipiente bastante seguro, porque también Arturo Torres, que fue el presidente de CEPRI, el segundo presidente de CEPRI, en una ocasión le explotó en la cara, porque todavía el residuo estaba reaccionando. Y él se le acercó con la lámpara prendida
y la explotó. Y entonces obviamente había que llevar agua. Ese era el problema. La limitación de eso era el agua. Si él estaba explorando una cueva que tenía río, no había problema. Pero si era una cueva seca, pues esa era la limitación. Aunque en varias ocasiones se podía hacer, uno podía orinar. Sí, uno podía orinar en la cámara esa y en vez de agua echarle orina y funcionaba. Estas lámparas duraban como 3 horas. También dependía del largo de la llama. Como cada 3 horas había que cambiar el cable. Sí, usted puede ajustarle la intensidad de Sí, la sí, llama. sí, sencillamente ajustando la cantidad de agua que caía. La válvula de agua era la que determinaba el largo de la llama. Esas lámparas eran formidables y eran simpáticas, tenían su mística, ¿verdad? Sus cosas. Y tenían otra cosa útil, y era que si uno estaba en una cueva bien fría, uno se paraba de vez en cuando, la cogía y se calentaba la lámpara. Y si uno se quedaba atrapado en la cueva y llevaba algún tornito o algo así, uno se metía debajo del torno con la lámpara prendida. Y ahí tenía uno un poquito de calefacción. Y tenía otra cosa importante, que digo, importante en términos relativos, porque aquí únicamente una vez me fue útil, y es que el aire normalmente tiene 18% de oxígeno y tiene menos de 1% de dióxido de carbono. Cuando el aire se pone malo, usualmente lo que sucede es que el dióxido de carbono aumenta y desplaza el oxígeno. O sea, cuando hay mucho dióxido de carbono, hay menos oxígeno, y entonces dependiendo del nivel uno empieza a sentirse mal, uno empieza a sentir dolor usualmente en los músculos grandes del cuerpo, en los muslos. Es la primera señal, porque el muslo, como haciendo mucho ejercicio en la cueva, empieza a doler. Es un síntoma de que hay poco oxígeno. Y obviamente también uno tiende a respirar jadeando, porque uno como que quiere meterle más oxígeno al cuerpo y como que no lo encuentra. Usualmente lo que sucede en las cuevas es que el dióxido de carbono está sustituyendo el oxígeno, desplazando el oxígeno. Y eso es peligroso, especialmente si uno está haciendo un descenso en soga, en una cueva que uno no conoce bien. Y si uno se encuentra con un bolsillo de oxígeno, de dióxido de carbono muy alto, puede tener grandes problemas. Y eso han habido accidentes de ese tipo fatales. Aquí en Puerto Rico, yo he visto solamente 2 cuevas problemáticas. Una de ellas, la cueva de las cucarachas en Moca. La cueva de las cucarachas en Moca tiene una cantidad, fíjense, al inicio, casi enseguida que uno entra a la cueva, a los 100 pies, uno se encuentra una cámara que tiene una cantidad de murciélagos enorme y bien caliente. Y ahí uno se da en cuenta enseguida que uno respira con facilidad, porque tiene contenido muy alto en CO2 y bajo en oxígeno, pero no lo suficiente para que apague las lámparas. Yo he estado en esa cueva y yo he podido funcionar, parece que uno tiene que cogerlo suave. Si uno se ejercita mucho, le pasó a Arturo Torres, el mismo que le explotó el carburo. En una ocasión él se desmayó y yo que estaba con Ramón Carrasquillo, lo tuvo que arrastrar y sacar de la cueva. Sin embargo, esa misma cueva, si uno sigue un poquito más adelante, uno baja al nivel que el río y ahí no hay problema. Ahí ya el aire está perfectamente bueno. Pero hay otra cueva, algunos de ustedes quizás han oído hablar de la cueva Convento en Peñuela. La cueva Peñuela tiene un río. En el río no hay ningún problema, pero fuera del río tiene 2 o 3 entraditas en un cañón que hay, uno entra así, y en una de esas entradas, creo que la tercera, una vez entré con un grupo, yo era el único que estaba usando carburo, nosotros estábamos usando lámparas eléctricas, y cuando entramos a un sitio, de momento la temperatura sube y la lámpara se me apaga. Entonces yo vengo a prender la lámpara y no prendía. Entonces saqué un encendedor y y el encendedor no prendía. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces saqué un fósforo, le daba fósforo, y hago así el fósforo, y el fósforo hacía y se apagaba. Y de momento y digo, ¡diablo! ¡Para afuera todo el mundo! ¡Para afuera! Y salimos para afuera. Y estábamos cerca de la entrada. Entonces afuera prendí la lámpara, prendió perfectamente. Entonces entré caminando despacio así, con la lámpara en la mano, y cuando llegamos al punto de dice, se cayó un momento, un sitio bien demarcado, y era una cámara llena de murciélagos. El murciélago, recuerden que el murciélago, ¿para qué usa la cueva? Para dormir.
y otras cosas. Duermen en la cueva. ¿Y cómo duermen? En el lado del techo. El CO2 es más pesado que el oxígeno. El CO2 que exhala el murciélago. El murciélago es un mamífero igual que nosotros. Utiliza el oxígeno y bota CO2. Ese CO2, como él está allá arriba, está abajo. Pero nosotros estamos abajo, nosotros no estamos quitando el techo. Por lo tanto, a nosotros nos afecta, el murciélago no. Y ese es el problema con ese tipo de cuevas, que tienen mucho cuidado. Entonces, la tendencia de uno es ¿cuál? Si uno se siente bien cansado, ¿qué uno hace? Sentarse. Pero, porque mientras más bajo uno está, más se da la concentración de CO2. Hay que hacer esto, salir de ahí. ¿Y él se lo logró otra vez a esa cámara o la dejó? Esa cámara, bueno, es que yo nunca volví a entrar allí. Y yo no sé si aquello posiblemente está relacionado con la época que paren los murciélagos. O sea, nunca pude determinar eso porque yo no volví a esa cueva después de eso. Pero esa es la única cueva que yo encontré en Puerto Rico donde se apagan las lámparas de carburo. Entonces los mineros que usaban lámparas de carburo, pues usaban las lámparas de carburo porque también llevaban unos canarios, que los pajaritos son más sensitivos que nosotros. Y cuando el canario hacía ¡plum! Más fuerte. Bueno, pues, o sea que ya yo al año de estar explorando cuevas, ya yo tenía casco, tenía botas, tenía mameluco, tenía lámpara de carburo, ¿verdad? Y siempre, obviamente, llevaba linternas adicionales. Y después llegó un momento que salieron las baterías alcalinas, que eso fue un adelanto brutal. Pero las lámparas y siempre llevaba unas linternas eléctricas, pero les repito, las linternas eléctricas, los 2 o 3 viajes, no me funcionaban. Había una sola que encontré, se llamaba una All American de la Ever Ready, tenía sellos de goma, que era cuadrada, usaba la batería esas cuadras grandes, y esa sí me funcionaba. La pila. Y flotaba. Esa sí yo la usé mucho en Río Camuy, porque tenían una batería grande, o sea, duraban mucho, flotaban, funcionaban bien. Bueno, pues seguimos explorando, ¿verdad? Del 56 al 65. En el 65, yo no era miembro de la NSS, porque en esa época, para uno ser miembro de la NSS, tenía que tener un auspiciador que fuera miembro de la NSS. No permitían a uno así porque así. Y aquí en Puerto Rico no había ningún miembro. Por lo tanto, yo no podía ser miembro. Pero me enteré que uno podía suscribirse a la revista sin ser miembro. Yo estaba suscrito y ahí obviamente al estar recibiendo literatura de exploradores de cuevas, ahí me dieron muchos adelantos. Porque entonces yo podía recibir información de qué es lo que estaban haciendo exploradores de cuevas en otras partes del mundo. O sea, ya me sentía que yo no estaba solo. Entonces, ¿qué sucede? Un día veo en la revista un articulito breve de media página escrito por un tipo que se llama Ted Lane, un americano que había estado estacionado en Rainy Field. Y un día él volando un avión pasó por encima del área de Carson y vio el sumidero Tres Pueblos. Y como él era explorador de cuevas, era miembro de la NSS, digo, es un sumidero grande. Y volvió en carro a buscar el sumidero ese. No lo encontró. Pero algunos íbaros le dijeron, no, mira, acá hay un camino aquí. Y entonces él bajó por el camino y se encontró un empalme. Entró en empalme, y bajó el río, y subió río arriba, hasta donde pudo, y salió y escribió un articulito. Eso fue en el 58. Ese mismo año, Russell Gurney, que había sido presidente de la NSS, después la esposa del Chin también fue presidente de la NSS, personas tremendas personas. Él en un invierno de esos terribles que había en New Jersey, él quería explorar cuevas y tenía un vecino que se llama el doctor José Limeres, médico puertorriqueño, que era vecino de él en New Jersey. Y él le dice a José, yo quiero explorar cuevas, pero este invierno está del carajo. Oye, el país tuyo hace calor, ¿verdad? Y dice, ¿y hay cuevas? Dice, sí, hay cuevas, claro que sí. Vamos para allá. Y vinieron para acá. Gurney viene para acá en el 58. Ve la isla, empieza a viajar por la isla, y él era tremendo dibujante. Gurney era muy bueno dibujante. Entonces empieza a ver la
las zonas calizas empieza a meterse por ahí, la gente dice, bueno, va para acá, va para allá, y él hacía dibujitos, donde quiera que iba, él hacía un dibujito de las cuevas. Entonces, visitó como 10 o 12 cuevas, y se dio cuenta que aquí había un potencial tremendo. Entonces él también lee el artículo de Seth Lane sobre el sumidero este bien grande y decide regresar con un grupo de exploradores en el 60. Y los exploradores que exploraban con Russell Gurney eran Jack Herschel, de Roy Davis, la crema de los exploradores de Estados Unidos de esa época. Y él viene con un grupo de 5 o 6, que van al área del río Camuy, ve el sumidero en Palme, reencuentra el sumidero Tres Pueblos, empieza a explorar y se da cuenta que este era un sistema de cavernas de categoría mundial. Y entonces exploran 2 o 3 kilómetros y se convence que esto realmente vale la pena. Entonces regresa 2 años más tarde, en el 1962, con un grupo mayor y ya con algunos científicos. Regresa con el brother Nicholas Sullivan, que era un bioespeleólogo, y unas cuantas personas más bien conocidos todos. Entonces va al gobierno y le dice al gobierno, mire, ustedes tienen un sistema de cavernas aquí que vale la pena protegerlo y desarrollarlo para el turismo y esa vaina, y deben expropiar el terreno para protegerlo. Entonces Russell ya había comprado 30 cuerdas, había comprado él, que incluían el sumidero Tres Pueblos, el sumidero Empalme, el sumidero Espiral y el terreno que los conectaba. Esas 30 cuerdas eran de Russell Gurney. Cuando el gobierno va a expropiar, le dice, yo no les quiero vender eso, pero me comprometo a que si ustedes algún día deciden desarrollar esta cueva de una forma responsable y protegerla, yo les vendo mi terreno al precio que me costó. El compromiso él lo hace verbal. Pasan los años, cambios de administración. Ustedes saben que aquí, cada vez que hay unas elecciones, pues, votan al otro y el otro partido viene y votan a todos los. Llega un momento que nadie se acuerda de nada. Y ese terreno era de la administración de terrenos, no como ahora que es de parque y recreo. Durante el tiempo, también cuando él va al gobierno y le convence a expropiar ese terreno, se ofrece a hacerle un estudio detallado para recomendaciones de cómo desarrollar la cueva. Entonces lo contratan en el 64, él viene con otro grupo, más grande todavía, y entonces ellos siguieron explorando y aumentando el tamaño de lo que ellos descubrieron como 5 kilómetros de cueva, la parte del centro de Río Camuy. Ustedes están viendo aquí, este mapa lo hizo mi hija Falia, que paz descanse. Esta parte, aquí está Empalme, y aquí está el Salón de las Damiselas Blancas. Esta parte la descubrieron los Gurneys. Todas las partes para allá, las partes para acá, se descubrieron posteriormente. Yo estuve envuelto en esos descubrimientos. Él viene y hace un estudio detallado y escribe un artículo de como 30 páginas que se llamaba Conservation Through Commercialization, o sea, la conservación por medio de la comercialización, o sea, recomendándose una cueva se puede proteger mediante la comercialización, o sea, comercializando una pequeña parte y protegiendo el resto. Esa es su recomendación y el diseño y todo. Él había entendido que esta cueva, la única cueva del mundo que se parece mucho a Río Camuy es Kopčanske Jama, en Eslovenia. Eslovenia es un país independiente, parte de lo que era antes Yugoslavia. Yugoslavia, después de la Segunda Guerra Mundial, a los pocos años, se desintegró y se formaron 5 repúblicas de lo que era antes Yugoslavia. Una de ellas es Bosnia, Serbia, Montenegro, Eslovenia. ¿Cuál es la otra? Herzegovina es Bosnia-Herzegovina, es una segunda, pero hay una que se me olvida. Bueno, la cuestión es que Eslovenia es la parte de Yugoslavia más cerca de Italia, o sea, está separado de Italia por el Adriático, no estoy seguro si es el Adriático o el otro. La cuestión es que Eslovenia tiene cuevas que eso es terrible, y tiene una cueva que se llama Kopčanske Jama, que esa cueva es una cueva como Río Camuy,
grandes entradas, grandes sumideros, profundas, pasillos enormes, un río subterráneo caudaloso. Y está desarrollada desde hace muchísimos años, está desarrollada. De hecho, es más grande que Río Camuy. Ese es Río Camuy plus, una cosa increíble. Entonces ellos el camino turístico en Skowjansk son pasillos, caminos que han hecho en la piedra, o sea, en las paredes verticales así, de 300 pies de profundidad. Tallaban la piedra y entonces extendían un poco para afuera con vigas, o sea, llaman estilo cantilever, y por ahí la gente camina suspendido a una distancia tremenda del río, y así caminan a través de la cueva. Él recomendó ese tipo de desarrollo, empezando en la ventosa del río Camuy, donde había que hacer un ascensor para bajar. La ventosa es la parte más profunda del río Camuy, tiene como 510 de profundidad debajo de la tierra. Hacer un ascensor, entonces el camino cantilever y saliendo por Tres Pueblos, con un funicular. Pero cuando llegaron a desarrollar Río Camuy, tiraron números y aquello era prohibitivo. Porque era casi 25 años después de la recomendación de él, y ya los costos habían subido. Y sencillamente pues hicieron lo que hicieron, que lo hicieron muy bien hecho, pero que no era lo que él recomendó originalmente. Cuando fueron a hacer eso, que lo hicieron, el Parque Las Cavernas lo abrieron en el 1986 y la construcción fue del 84 al 86 más o menos. Cuando fueron a hacerlo, pues dicen a los ingenieros, vamos a hacer la cosa esta, y los ingenieros cogen los mapas, y de momento los ingenieros van donde el director de la administración dice, miren, nosotros no podemos ni empezar. ¿Sé por qué? Dice, porque hay unos 30 cuerdas de terreno ahí que no son de nosotros, son de unos americanos de New Jersey. Y son precisamente las 3 entradas principales del sistema. No podemos hacer nada. Entonces un señor que estaba allí, que era un empleado viejísimo, dice, miren, yo recuerdo hace unos años que los dueños de eso le dijeron a Mejía, que era el director, que ellos le vendían eso al gobierno al mismo precio que lo compraron. Busquen los archivos, no encuentran nada, era todo de boca. Entonces averiguaron el teléfono de Russell Gurney y lo llaman, y Russell Gurney le pregunta, ¿esa oferta suya está en pie? Dice, sí, está en pie. Dice, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Dice, pues mire, yo voy a otorgarle un poder legal a un amigo mío en Puerto Rico para que haga la transacción. Entonces me mandó una carta aquí. Este es el poder legal que me otorgó Russell Gurney para yo representarlo a él en la venta de ese terreno. Ese terreno, esas 30 cuerdas se le vendieron al gobierno. Yo se le vendí a nombre de Russell Gurney al precio que él lo compró, más 6% de interés simple, para un total de $8,471.25. Y el pobre Russell Gurney, hasta ese momento siempre decían, pero eso es de unos americanos explotadores. Y ese Russell Gurney era la persona más generosa. Es que era exploradores. Distorsionaron la palabra. No, Russell Gurney fue una cosa increíble. Entonces, cuando yo estoy firmando papeles y esa vaina, me preguntan a mí que quién podía desarrollar eso. Porque en Puerto Rico no había expertise. Y le digo, mire, Russell Gurney, da la casualidad que hace un par de años desarrolló una cueva en Barbados, llamada la Cueva Harrison, que es el atractivo turístico más importante de Barbados. Y eso lo desarrolló él. O sea, que él sabe de eso. Contrátenlo. Dice, no, pero él tiene que costar un dineral. Se va a sorprender. Llamaron a Gurney y dijeron que está dispuesto a aceptar un contrato para desarrollar esa cueva. Dice, sí. Dice, ¿cuánto usted nos cobra? Dice, pues, hospedaje y transportación. Y Russell Gurney vino aquí con su esposa, tuvo 1 año y medio, no cobró nada. Él fue el que desarrolló eso. Y trajo aquí a Jack Herschel, a
a Jack Birch, Roy Davis, los fenómenos. O sea, el alumbrado lo hizo Roy Davis, que es el dueño de la cueva Cumberland, que es la cueva más grande que hay en Tennessee. Él fue el que hizo el alumbrado de Río Camino. Los caminos dentro de la cueva los hizo Jack Birch, a pico y pala. Eso ahí, todo, el camino que usted ve en trolley que baja desde arriba, con todo el camino ese, eso se hizo a pico y pala, y no se hizo máquina. Nada. Ellos sí usaron un Bobcat. Ellos construyeron un ascensor en el sumidero que bajó los 419 pies que tiene ese sumidero. Bajaban con un ascensor, bajaban los materiales de construcción y el Bobcat. Y entonces el Bobcat lo usaron para agrandar algunos pasillos de esas cosas. Y después que terminaron, sacaron todo eso para afuera, desmantelaron el ascensor y ahora no se ve por dónde fue que bajaron ellos. Hicieron un trabajo de cariño, o sea, para dejar la cueva lo más nítido posible. Esa gente, tenemos una deuda con ellos. Él murió ya en el 1995. Ustedes van al Parque de las Cavernas y no hay ni siquiera una plaquita en ningún lado que mencione a Russell Gurney. Después que Russell Gurney terminó su expedición en el 64, en el 65 yo llegué al área porque salió un artículo en el periódico diciendo que unos americanos descubrieron la cueva más grande de Puerto Rico. Y yo decía, bullshit, la cueva más grande de Puerto Rico es algo buena. Y entonces un día me voy en motocicleta para área y más o menos encontré el área, entré a preguntarle a la gente ¿dónde está la cueva? Entonces me dijeron, mira, aquel caminito, baja por ahí para abajo y se encuentra la boca. Y bajé por aquel caminito, igualito que Ted Lane hizo en el 1958. Con la diferencia que yo no tenía equipo ninguno de explorar, porque yo iba en motora para allá y a buscar. Pero llegué allá abajo y llegué a esa boca, la entrada natural de la cueva, que no es lo que usan ahora. La que usan ahora fue una entrada que agrandaron. La natural es una vez que uno entra a la cueva y mira para atrás, no ve entrada grande, esa es la entrada natural. Yo llegué allí, entré a entrada natural, bajo. Entonces, claro, como toda cueva de entrada grande hay penumbra hasta cierto punto. Y entonces llegó un momento que ya se ponía oscura, pero que yo veo al otro lado, veo a la otra entrada con luz. Y seguí por ahí sin luz, con mucho cuidado para no romperme la crisma. Llegué al otro lado, bajé al río y me metí en el río y empecé río arriba. Obviamente yo, el instinto siempre me decía río arriba. ¿Por qué? Obviamente si tienes problemas allá arriba, primero no te vas a perder, porque el río sabe dónde está la salida. Y si hay algún problema, el río te ayuda a salir. Si exploras río abajo, crece un poquito o algo así, puedes tener problemas que no puedas salir de nuevo. De hecho, allí mismo en Empalme, donde entra el río, por abajo es un roto más pequeño. Y yo he entrado por ahí 3 veces. Yo no sé si alguien más ha entrado. A mí nadie me ha dicho que he entrado. Yo he entrado por ahí 3 veces y efectivamente allí, si el agua sube un poquito nada más, ya uno no puede salir. Además no se puede caminar mucha distancia tampoco. La cuestión es que ahí yo me metí al río, caminé río arriba hasta que oí un ruido de agua, una cascada, y cuando el agua me llevó hasta aquí, yo no llevaba la unidad. Cuando la agua llevó hasta aquí, yo dije, no puedo ir más, salir para afuera. Y cuando salgo para afuera y me pongo a mirar aquello, dije, esto es otra cosa, esta es otra dimensión. Esto no es Aguas Buenas, ni las cuevitas donde se cayó la vaca, ni nada de eso. Entonces voy donde los amigos míos, Alan y José Freire, miren, prepárense para algo nuevo. Y entonces los llevé a ver Empalme. Entonces encontramos 3 pueblos. Entonces empezamos a explorar esa cultura. Como nosotros no habíamos explorado, ni nadie en Puerto Rico había explorado en aguas profundas. Russell Gurney, cuando venía, él estaba aquí un mes. Y ellos traían balsas inflables. Ellos bajaban como 5 o 6 balsas, bajaban al río, las inflaban y las ponían en sitios estratégicos y las usaban como machinas. Las dejaban allí el mes entero. Cuando terminaban la expedición, los sacaban. Pero nosotros, exploradores del fin de semana, ir, llevarla y traerla y sacarla cada vez, era un negocio. Lo tratamos una vez y se me rebelaron. Yo, no,
Esto está demasiado. Uno salía ya cansado y empezaba a cargar. Primero desinflarla y cargarla y nada. Entonces, vamos a usar salvavidas. Entonces, compramos salvavidas y empezamos a probar con salvavidas. Esto funciona. Y no se había usado en otras partes del mundo. ¿Por qué no? La oración de cuevas se desarrolla en Europa. Comienza en Europa. En Yugoslavia, Checoslovaquia, Austria, en esa parte de Europa. Y allí las temperaturas de las aguas subterráneas son 50 grados o menos. Y a 50 grados. En esa época no habían trajes de buzo, ni ropa termal, ni polipropileno, nada de eso. Eso era mameluco de algodón. El mameluco de algodón, una vez que se moja, o se seca, se le queda uno pegado ahí, y entonces uno empieza con conducción, empieza a perder el calor del cuerpo. Y el cuerpo humano, que está a 37 grados centígrados, cuando baja 1 a 2 grados la temperatura interna, uno cae en hipotermia. La hipotermia es progresiva y acelera. Una vez que uno empieza a caer en hipotermia y cae en el 2º grado de hipotermia, de ahí la hipotermia es ¡zoom! Baja rápidamente al 3er grado, y ya el 3er grado eso no tiene problema de coordinación. 2º grado, yo descubrí después de varias exploraciones, el 2º grado de hipotermia, obviamente uno siente muchísimo frío y está temblando. En el 2º grado de hipotermia uno empieza a tener problemas de coordinación. Por ejemplo, de prender un lámpara de carburo, empieza uno a tropezar. Y llega un momento que es el que realmente asusta a uno, que uno deja de temblar. Cuando uno deja de temblar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el temblor? El temblor es un esfuerzo del cuerpo para producir calor. Cuando uno deja de temblar es que el cuerpo ya se dio por vencido. Y por eso es que de ahí para adelante acelera la hipotermia. Y cuando uno llega a 98.6, cuando baja la temperatura interna de uno como a 93 o 94, ya uno empieza a tener problemas de mantener conciencia. Y mira, a 90 grados uno se muere. En un momento, la gente no me creía decir que uno se puede morir de hipotermia en Puerto Rico, es decir, en las cuevas. Que la temperatura de las aguas subterráneas, el río Camuy, la temperatura del agua es 68 grados Fahrenheit. Tú estás en 68 grados, tú estás en 98 grados, tu cuerpo, te metes en un río subterráneo, mucho más voluminoso que uno. ¿Qué pasa? El cuerpo más grande se va a igualar la temperatura. Pero ¿cómo es que se iguala la temperatura? No es que uno va a calentar el agua, no es que el agua va a enfriar a uno. Y cuando uno llega a la temperatura del agua, ya uno está muerto. Si uno se queda suficiente tiempo metido en ese río, uno se muere. Mucho antes de morirse ya uno perdió la coordinación, ya uno no puede hacer nada. Y yo he estado entre el 2º y 3er grado de hipotermia, y recuerdo que no solamente dejé de temblar, sino que empecé a alucinar. Yo oía voces. Estaba solo una vez, y fue un día que, bueno, fue el día que bajé por espiral con la soga de chute. Ese día yo perseguí río arriba, exploré hasta donde pude. Cuando vengo de regreso el río estaba bien alto, tuve problemas y me fui por una cascada, me caí, tuve un problema en un brazo, y cuando estoy ya, yo entré a las 6 de la mañana ese día de la cueva y salí como a las 10 de la noche. Y cuando antes de salir yo dejé de temblar, empiezo a oír las voces de mis compañeros. Yo oía a seguir llamándome. No sabía que me estaba por aquí. Pero gracias a Dios yo conocía bastante bien la cueva, esa parte de la cueva, y yo sabía en la distancia que me quedaba para la salida. Cuando por fin, en un momento que oigo los grillos, los grillos que ahí siempre están en la entrada de las cuevas. Y ahí salí, ya era de noche. Cuando oí los grillos ya sabía que estaba a salvo. O sea que la hipotermia es un problema bien serio. Y nosotros usábamos salvavidas porque la temperatura
no era tan violenta como la de Europa. O sea, los europeos jamás se hubieran metido en ríos sin ropa protectora, que no había en esa época. Por eso ellos exploraban con balsa. Y Russell Gurney, cuando viene aquí, bueno, exploraban con balsas también. Eventualmente, en el 1970 se descubrió Ángeles. En el 72, Russell Gurney hace el primer viaje del Tanamá, desde Caguana hasta la planta. Ahora es más bajo. En aquella época era más alto. Y nosotros explorábamos en todas partes, en todas épocas del año. Y teníamos el problema de que cuando llegábamos a Espiral, ya estábamos hipotérmicos. O sea, estábamos limitados por eso. Por eso fue que yo bajé por Espiral con soga. Ya, esta entrada hay que dominarla. Porque al dominar la entrada de Espiral, entonces nos da acceso más estratégico a la cueva. Podemos explorar río abajo y río arriba. Entonces extiende la posibilidad de explorar. Porque no tenemos las 4 horas esas que nos tardábamos en llegar ahí. Esa fue la razón por la cual yo bajé por Espiral. Pero eventualmente no conseguí que la gente bajara por soga. Querían bajar con escalera de cable. Entonces pues, usábamos escalera de cable hasta que les enseñé a algunos de ellos a rapelear. O sea, aprendieron a rapelear, nunca aprendieron a subir. El único que aprendió a subir fue Graham Nelson. Graham Nelson, que trabajaba en el radiotelescopio Arecibo. Y él encontró un sumidero que se llama el hoyo profundo de Cantagallo. Cuando ustedes van, ustedes conocen el Puente de la Esperanza, por donde pasa el río de Tanamá, por debajo. Desde el Puente de la Esperanza hay una carreterita que continúa y sigue en dirección a la número 10. Una carretera bastante estrecha. Por ahí, en un recoveco, pero a mí ni recuerdo dónde era, se dobla a la derecha, se sube una loma y se llega a un sumidero que le decían el hoyo profundo de Cantagallo. Un sumidero que es tipo, se parece a Tres Pueblos, pero es más pequeño. En vez de 600 pies de ancho, tiene como 350 de ancho. En vez de 375 de profundidad, tiene como 200 de profundidad. Pero es simétrico, es más simétrico que el río Cabuy. Es un sumidero precioso. Y Graham Nelson lo había encontrado y estaba empeñado en bajar. Y yo le había prestado mis escaleras de cable. Yo tenía 150 pies de escalera de cable. Y un día él se tiró por ahí para abajo y no llegó. Tuvo que subir otra vez. De hecho, creo que la primera vez que él bajó, él puso un sistema de poleas para él mismo darse un auto-belay para poder subir. Entonces se le trancó y no le funcionó y se tuvo que quedar a un alero ahí hasta como a las 2 de la mañana, que la esposa de él llamó a compañeros y del radiotelescopio fueron a rescatarlo. Y en un par de ocasiones él trató de bajar y nunca llegó. Por fin yo le enseñé. Entonces fue que yo le regalé el rabo de ballena. Yo le regalé el rabo de ballena, enseñé a usarlo y le enseñé a subir con nudos prúsicos. Y él practicó en el radiotelescopio, varios riscos, y se preparó para hacerlo. Entonces un día en el 72, él me llama y dice, Norman, yo me voy de Puerto Rico ahora porque terminé mi contrato en el radiotelescopio, pero quiero bajar el sitio ese. Así que vamos a ir a bajar el próximo fin de semana. ¿Quieres ir? Sí. O sea, fuimos allá 3. Él, Ron Tower, creo que trabajaba con él, que no era explorador de cuevas, pero aprendió a hacer la cosa esta. Y Graham. La última hora Graham decidió no bajar, no se sentía confiado. Se bajamos Ron Tower y yo. Y aquello era tremendo, porque era la primera vez que bajábamos por un sumidero abierto. Y el viento nos hacía así, pero aquello era espeluznante. Mira qué es esto. Y era la primera vez que usé Gibbs. Esa fue la primera vez que usé Gibbs. Los Gibbs antes, un Gibbs se amarraba al tobillo y el otro Gibbs se amarraba aquí, con una correa que fuera flexible. Y esto, cada vez que uno pisaba, este ojo hacía eso, con el peso de uno completo. Eso era un dolor aquí brutal, terrible. De hecho, una vez que yo estaba en una bajada que hice loca, se me partió la correa esa, me quedé guindando un tobillo. Bueno, el día ese de la subida del sumidero, cuando yo llegué arriba, quité el pantalón, yo tenía un verdugón aquí, pero una cosa así, estaba sangrando. O sea, no había floating, no se había inventado el sistema, el concepto del floating camp. Y era así contra el cuerpo de terrible. Pero mucho mejor que esto. Bueno, volviendo, ya se me hace difícil mantener
Tenía una pregunta, no sé si la... No, ya yo la di. No, ya no. ¿Quieres continuar con las Ah. fotos? No, todavía no. Ok. En el 1969, leo en la revista de NSS que Russell Gurney venía para Puerto Rico a hacer una expedición a Aguas Buenas, a petición del municipio de Aguas Buenas, porque ellos querían desarrollar la cueva para el turismo. Y le pidieron a él hacer un estudio. Entonces yo le escribo, no lo conocía, le escribo, le digo, mira, yo conozco Aguas Buenas bastante bien, a ver si me puedo unir al grupo. Y digo, sí, cómo no. Entonces viene para acá, me encuentro con él en el Hotel Hawái. Ahí conozco todo el grupo, otra vez él trae la crema, Tom Black era uno de los pioneros en las técnicas verticales, unos tipos tremendos. Y estoy una semana explorando con ellos. Cuando termina la semana, le pongo un papel al frente y dije, ¿me puede auspiciar para ser miembro de la NSS? Así fue que yo me hice miembro de la NSS. Ese mismo año, 69, eso ocurrió en enero del 69. En junio del 69 ocurre la tragedia de Héctor Bueso. Héctor Bueso era hijo del doctor Facundo Bueso, que era un maestro de física de la Universidad de Puerto Rico, era decano de la Facultad de Ciencias Naturales, del edificio Facundo Bueso. Por él fue mi maestro de física en la universidad. Y su hijo Héctor era muy amigo mío. Era vecino de José Freire, uno de los del grupo. Y él empezó a explorar con nosotros más o menos para el 67. Y él era el mejor del mundo. Él era mejor que los otros dos que llevaban más de 10 años conmigo. No, Héctor enseguida aprendió. Era fuerte, atlético y muy buen compañero. Y buen temperamento también. Un tipo de tremendo sentido de humor, muy inteligente. Y él va con nosotros en junio 28 del 69 para la cueva. ¿A qué? Me llaman del gobierno que ellos habían contratado un grupo de camarógrafos para hacer un documental sobre todos los terrenos que tenía la administración de terrenos. Y entonces necesitaban a alguien que conociera la cueva para que los llevara. Y le dije, ya empezó la época de lluvia, esta no es buena época. Dice, bueno, es que tenemos un deadline y que ya ellos han recaudado todo lo demás, lo que falta es Río Camuy, es lo único que les falta. Si yo hablo con un tipo que estaba a cargo del grupo y digo, mira, esta época no es buena. Dice, no, pero nosotros nos responsabilizamos, tú únicamente nos llevas, nos enseñas cómo llegar allí. Y bueno, entonces les digo, pues tienen que ir con este equipo, así, les explico, les todo. Y así fue. Yo pues llevé a mis compañeros, éramos 4, entonces José Freire, Alan Sagué, Héctor Bueso y yo. Vamos para allá. Dijo, oye, era un domingo. Entramos a la cueva, yo les dije, voy a meterlos por 3 pueblos hasta el salón del National Geographic. Quería más o menos como aquello, pero una corta distancia. Entramos, ellos todos llevaban sus salvavidas, todos iban con luces, todo perfecto. Y cuando estamos saliendo, como a las 3 de la tarde, yo voy pasando por un sitio, de momento veo que hay como 4 o 5 pulgadas de agua. Y aquí nunca hay agua. Entonces me asomo al río y el río estaba creciendo. No crecido, creciendo. Y digo, espérate, llamo a todo el mundo y digo, mire, está ocurriendo un golpe, suben a la parte más alta de la cueva y me esperan ahí. O sea, había un montón de equipo que había que sacar para que no se dañara con el agua. Cuando llego arriba, a la parte de arriba, como 6 o 7 de ellos se habían tirado para salir. Yo había entrado ese día, había que entrar nadando en contra de la corriente, en forma diagonal. Entonces yo entré nadando, la corriente llevaba uno para afuera otra vez, yo entraba, uno tenía que llegar al otro lado. Entonces, amarrar una soga, tensarla en forma diagonal, cosa que los demás con los chalecos salvavidas flotando se metían al río, hacían así y llegaban al otro lado. Esa era la única parte del río que yo tenía que cruzar. Pues los 6 o 7 se adelantaron y empezaron a cruzar. Pero el río estaba subiendo. Y cuando yo llego arriba, Héctor Bueso se había tirado. Y él estaba ya a mitad de cruce. Y a mitad de cruce, yo lo veo que está como luchando con el chaleco salvavidas, haciendo así. ¿Qué es lo que le pasa a Héctor? Y de momento se zafa de la soga. Y afuera estaba José Freire, yo había dejado uno afuera que conociera la cueva, quería que estuviera alguien afuera por si acaso había algo. Entonces yo veo que Héctor se zafa y va flotando así, se sumerge, cae una cascadita, se sumerge, cuando sale sin casco. Sigue flotando, coge una curvita y lo pierdo de vista. Entonces yo grito, Héctor, ¿y Héctor? ¿Qué pasa con Héctor? Y
siento, oigo una voz que dice, ¡salió! Nos quedamos ahí esperando. Estuvimos de las 3 de la tarde como hasta las 11 de la noche. A las 11, yo había puesto una estaca cerca del río, estaba pidiendo más o menos. Ya el río había subido como 8 pies, en cuestión de 5 o 6 minutos. Entonces ya a las 11 de la noche había bajado había bajado y estaba todavía como 3 pies por encima del nivel normal. O sea que todavía estaba fuerte la corriente, pero manejable. Yo dije, bueno, vamos a salir. Entonces, salimos, todo el mundo, salgo afuera, está esperando José, no hay más nadie, los demás que habían salido antes se habían ido. Entonces ya era de noche, estaba lloviendo, la gente tenían frío, hambre, cansancio, asustados. Entonces eran como 20 y pico de personas. Empezaban a subir por ahí para arriba. No había camino ni nada, es como ahora que ya está unas escaleras, no, eso era. Y entonces ya estaban ellos todos sin luz. Solamente estaba 1000 lámparas de carburo. Yo usaba una lámpara de carburo con un generador aquí, que era tenía más carburo y un reflector así de grande. Entonces los 2 compañeros míos tenían de las lámparas pequeñas. Entonces había una luz de cuarzo que se podía prender, daba una luz tremenda por 3 segundos. Si uno prendía mucho tiempo se fundía o la batería, ¿sabes? O sea que de vez en cuando hacía así, para ver si apaga. Entonces así, pues, yo coloqué a Alan al frente, José en el medio y yo atrás para alumbrar un poco, porque la lámpara salimos para afuera y cuando llego afuera, el carro de Héctor allí. O sea que Héctor no había salido. Entonces ahí mandé a la gente para las casas y entonces dije, quédense conmigo, José y Alan. Alan me dijo que estaba muy cansado y afectado emocionalmente. Pues vete y descansa y regresa cuando pueda. José, que era el más íntimo amigo de Hueso, se quedó conmigo. Y esa noche bajamos, no pudimos hacer nada, el río estaba demasiado violento, entonces nos fuimos por el otro lado para bajar por Empalme. Y entramos por Empalme y eso ya era el otro día. Y cuando estábamos ahí en Empalme luchando para adelantar, porque el río estaba muy alto, empezó a subir otra vez el río. Estábamos trepados en un alero, el río subió hasta donde estábamos nosotros y nos sacó para afuera flotando. Bueno, aquello fue terrible. La cuestión es que nunca apareció el cadáver de él. Y como entonces José me dijo que más nunca entraba a una cueva. Después de la segunda crecida esa, me quedé yo solo. Entonces pues llámate por favor a Gurney, Estados Unidos, a ver si él puede venir a ayudarme. Se llamó a Russell Gurney. Gurney vino el otro día. Entonces él y yo entramos y no encontramos el cadáver, encontramos el chaleco salvavidas. Y esa noche nos reunimos en casa de Watson Monroe, del Geological Survey. Y Russell Gurney nos reúne y dice, miren, estas tragedias ocurren, no se sientan culpables, ustedes hicieron todo correcto, convencidos de eso. Y de hecho estoy muy impresionado con ustedes, los que trabajaron en esto. Yo creo que aquí hay el núcleo para hacer una gruta de la NSS. Que les sugiero que se organicen formalmente y hagan una gruta. En ese momento yo no quiero saber de esto. Y estuve como 6 meses que no me acerqué a una cueva, pero después poco a poco empecé a regresar. Entonces se siguió fomentando la idea esa de formar una gruta. Antes de eso yo había tenido un problema con el grupo, y es que tenía el problema de disciplina, o sea que a veces yo planificaba un viaje, contaba con el grupo. Entonces el día antes me llamaban y decían, mira, anoche fui a un baile, me amanecí, no puedo ir. O se aparecían con la mitad del equipo y decían, mira, tú tienes una lámpara adicional que me preste. O aparecían tarde, yo estaba ya cansado de estar bregando con colcha. Entonces un día me enfogó y dije, miren, está bueno ya, yo no quiero problemas con ustedes, no lo necesito, además yo voy a explorar solo, ustedes exploren, ustedes 3, si quieren exploren por su lado, pero conmigo no cuenten más. Entonces nos separamos, un cisma del grupo. Entonces yo escribí una poesía que se llama Los Trogloditas, y era una
poesía irónica, donde los estaba comparando a ellos con los animales de las cuevas, los troglobios. Y esa poesía yo la tengo todavía, se las escribí, se las dediqué a ellos y se las mandé. Como parte del chisme de la pelea que teníamos. Entonces cuando por fin decidimos hacer una gruta, alguien dice, ¿qué nombre le ponemos? Y dice, pues, los trogloditas. Y así fue que surgió el nombre. Es un relajo. Pero la gruta de trogloditas no era un relajo. Les voy a leer, porque se me olvida de memoria, algunas de las cosas que usó la gruta. Y menciono la gruta, mira, esta conferencia es de la historia de CEPRI, pero es que la gente me pregunta a mí, ¿qué pasó con la gruta? Dice, la gruta desapareció. No, la gruta existe. Con otro nombre, un certificado de incorporación. La gruta, ¿quieren ver la gruta? Mírense en un espejo. CEPRI es la gruta. CEPRI es la continuación de la gruta. Claro, en un momento dado decidimos incorporarnos y se le cambió el nombre. Porque el nombre que habíamos adoptado, como era derivado de un relajo, de un chiste entre nosotros, era un nombre que como que le daba una impresión errónea a la gente. Entonces troglodita, es un relajo. Mire, la gruta fue obviamente el primer grupo espeleológico establecido en Puerto Rico, en 1969, hasta el 76 que se convierte en CEPRI. Durante la época de las grutas se exploró Cueva del Humo, se descubrió Cueva del Humo y en casi toda la extensión que se conoce actualmente. La resurgencia de Río Camuy la encontré yo en el 1969 también. Russell Gurney había estado años buscando la resurgencia, nunca la encontró, nunca la vio. De hecho hay un salón en la resurgencia que se llama el Salón Russell Gurney. Russell Gurney nunca vio ese salón, se murió antes de verlo. O sea que eso lo descubrimos, la gruta. Ángeles, la cueva Ángeles la descubrimos, la gruta, en 1970. Las cuevas de Quebrada, que ahora está estudiando Tom Miller, que él le llama las cuevas de Bocasa, pues nosotros las exploramos, pero decimos Quebrada porque están en el barrio Quebrada. Son las cuevas esas, la boca del infierno, esas cuevas que llaman el infierno. El río Tanamá, nosotros empezamos a explorar el río Tanamá antes de los primeros viajes. El primer viaje lo hizo Russell Gurney en el 72. Antes de eso nosotros estábamos explorando Tanamá. El convento en Peñuela lo exploramos extensamente. El hoyo hondo que yo les mencioné de Cantagallo. Fuimos las primeras personas que bajamos allí. Y luego nos dijeron a nosotros, nadie ha bajado ahí nunca. Nosotros fuimos los primeros que bajamos al hoyo hondo. Exploramos la cueva de los Chorros. De hecho, de los Chorros antes, que estaba en la carretera vieja número 10, cuando salíamos de los Chorros, caminamos una poca distancia, veíamos un roto allá arriba trepado. Y decíamos, ¿cómo diablos se llegará ahí? Es la ventana. Eventualmente se encontró ventana. En Isla de Mona, yo hice una expedición en Isla de Mona con Barry Beck, que fue el segundo presidente de la gruta. La gruta tuvo 3 presidentes. Yo lo presidí 5 años después. Vino Barry Beck, tuvo 1 año, y después José Martínez Oquendo. Y después José Martínez Oquendo fue el último presidente de la gruta y el primer presidente de CEPRI. Y nosotros en Isla de Mona encontramos una cueva pictográfica con murales de pictografía, la cueva Espinal, que a mí me han dicho algunos arqueólogos que son las mejores pictografías del Caribe, están ahí. Aguas Buenas ya la habíamos explorado extensamente, pero volvimos y encontramos unas secciones nuevas que no se conocían antes. Agua Evaporada, que está al lado de uno, la exploramos nosotros. El primer petroglifo que se encontró en Río Camuy lo encontró mi hija Falia en el sumidero Tres Pueblos. También encontramos petroglifos en Ángeles. Río Encantado, hacemos también exploraciones de Río Encantado, la parte central del Río Encantado. Las partes de los extremos las exploramos después cuando ya era CEPRI. Las cuevas, las pictografías de Cueva Lucero, la cueva en Sueño, o sea, los
primeras tentativas de cartografía yo hice una cartografía de resurgencia a mano y de memoria sin tomar medidas en sí, pero bastante precisa. Entonces cartografiamos una cueva llamada la Cueva del Abono, que está allí en el área de Río Camuy, una cueva llamada la Cueva de las Golondrinas en San Sebastián, el desarrollo de las técnicas de explorar en agua profunda, las técnicas verticales, las comenzamos nosotros. Miren, la próxima diapositiva, la mayoría de ustedes nunca han visto a tres pueblos con poca vegetación. Ahora mismo eso es una jungla, uno va allá arriba y casi no ve el sumidero porque tiene tanta vegetación alrededor. Recuerden que antes del gobierno comprar tres pueblos, allí vivía gente y hacían agricultura, a pesar de que no había mucho suelo. Ellos allí sembraban algunas cosas que prosperaban y tenían animales. O sea que se mantenía la vegetación más baja de la En ese tiempo era cuando en Puerto Rico se empezó a generar, o años antes, a generar mucha agricultura, que se desmontó mucho de vegetación. Bueno, sí, había mucha. El problema es que había, poco después de eso empezó un éxodo. Los íbanos abandonaron el campo, se fueron para la ciudad y entonces empezó las hierbas y las malezas. Pero antes de eso había agricultura, eso es necesario. La próxima diapositiva. Eso es un panel dando para arriba. Creo que eso fue el mismo día que se midió la profundidad de los 419 pies, que eso fue Jack Brinker. Jack Brinker era un doctor en física que estaba a cargo del Cold Regions Laboratory del ejército de Estados Unidos. El nombre se deriva en la Segunda Guerra Mundial, se anticipaba que en algún momento las fuerzas norteamericanas iban a tener que pelear en Escandinavia, porque los alemanes se habían apoderado de gran parte de Escandinavia. Eso nunca pasó. Las batallas ya fueron más al sur, pero en esa época se creó esa agencia del ejército para desarrollar equipos adecuados para usarse en zonas frías. Después que pasó la Segunda Guerra Mundial, en vez de desmantelar esa agencia, lo que hicieron fue ampliarla. Siguieron con el mismo nombre, Cold Regions Laboratory. Entonces, en vez de equipo para pelear en el frío, también para pelear en junglas, en desierto. Y Jack Brinker estaba a cargo de eso. Jack Brinker un día le da con medir esto y con una plomada hizo la medida, se tardó un montón de tiempo. Jack Brinker lo conocí yo porque él me llama un día y me dice, mira, yo soy fulano. Yo no lo conocí, vamos a reunirnos. Dice, mira, yo tengo un proyecto que tú sabes que hay en las bocas de las cuevas hay un área de demarcación de temperatura y con fotografía infrarroja, ¿verdad? Pues esas marcaciones salen unos colores distintos. Estamos tratando de ver si nosotros desde el aire podemos retratar y detectar entradas de cuevas. Ese era el experimento. Interesante, dice. Y necesitamos a alguien que nos ayude en algunas cuevas ya conocidas para colocar instrumentos. A ver si yo podía ayudarle. Dice, ¿cómo no? Entonces él viene con unos ayudantes y yo los meto a varias de las entradas de Río Camuy. Recuerdo que Espiral fue una de ellas. Y él metió allá microbarómetros y microtermómetros y cuantas cosas. Y entonces pues dejó seteado todo. Entonces dice, ahora ya está todo seteado, ahora los aviones van a pasar a gran altura para retratar y ver, entonces analizar los retratos. Pues, una noche, él me dijo la fecha, en una noche pues pasamos. Unos meses después, él me llama y dice, mira Norman, no funcionó. El problema es que hay tanta vegetación, que la vegetación distorsiona los retratos y no podíamos, a pesar de que sabíamos dónde estaban las entradas, no salían en la fotografía, así que fue un fracaso. Pero sí detectamos una serie de fracturas en el área que son interesantes y a base de esas fracturas podríamos predecir dónde hay ciertas conexiones de Río Camuy, sin haberlas encontrado todavía. Entonces él me enseñó lo que tenían y yo dije, ya encontramos esa conexión. O sea, por ejemplo, la conexión entre Ángeles y Humo se había encontrado y así por el estilo. Habían dos o tres que ya habíamos encontrado, pero que también el estudio de los identificó. Viene a Puerto Rico Ángel Granger, que es el presidente de la Sociedad Express de Cuba.
viene un día acá a Puerto Rico y me trae una medalla, la medalla del cincuentenario de la Sociedad Colegio de Cuba, y me hace miembro honorario de la Sociedad Cubana. Yo nunca estaba en Cuba. Y entonces, con la quinta cerveza, yo le hago el cuento de Jack Brinker y dice, es cierto, habían cohetes. Espera. Bueno, próxima diapositiva. Eso es mirando desde Tres Pueblos, río arriba, mirando para afuera. Aquí fue donde murió Héctor Bols. Y esta parte del río era en esa época más profunda de lo que es ahora. Próximo. Ese es el salón de los ecos, donde está la conexión entre Río Camuy y Ángeles. La conexión de Río Camuy y Ángeles no es fácil encontrarla en esta dirección, porque cuando el agua está bastante alta, tapa el roto por donde uno sale. Cuando uno viene de Ángeles para acá, entonces uno tiene que bajar un sitio así y dependiendo del nivel del agua uno tiene que sumergirse o pasar con la cabeza haciendo así. Pero cuando uno está acá adentro, no la ve. Pero ese es un salón de los salones grandes dentro del camino. No es más grande. Más grande está un poquito más arriba abajo. Esa es una de las piscinas en Ángeles. Ese fue en el primer viaje. No, ese fue el segundo viaje. Ángeles se descubrió en enero del 70. Como un mes después de eso entramos a otro grupo y pasamos esa parte. Aquí hay los Brimstone Pools, que es bonito, antes de llegar al lago. Próximo. Ese es Rosano Boscarino, bajando en Soga. Rosano Boscarino, como ustedes saben, él es el dueño de la Aventura Tierra Adentro. Él es el dueño del sumidero de Ángeles. Él compró el sumidero de Ángeles entre él y Mimi Ortiz. Mimi Ortiz es la dueña de Explora. Y ellos en un momento dado eran una pareja. Cuando eran pareja compraron el sumidero de Ángeles. Él puso el 80%, ella puso el 20%. Después de eso ellos se separaron. Entonces ahora, y eso hace ya años de eso, y ahora él no la deja entrar a ella. ¿Y ella todavía tiene el 20% y ella no le quiere vender el 20%. Ella no lo vende el 20%, pero él no la deja entrar. Ella podría ir a la corte y obligarlo a por lo menos un día a la semana o 2 días a la semana entrar allí y hecho sacarle dinero. Y sacarle el 20% de lo que sí, él... pero ella no ha querido hacer eso y están con ese chisme desde entonces. Pero Rosano en el 1987, que fue el año que yo di el discurso en la NSS, la Convención Nacional e Internacional, ese año él rompió el récord mundial de ascenso en soga usando Gibbs. Ellos hacen un concurso todos los años y allí van los más duros en eso. Y entonces en Gibbs hacen 100 y 300 pies. Y él rompió los 2 récords mundiales. El récord mundial de él duró como 10 o 12 años. Él hizo 100 pies, 25.2 segundos. En esa época él era una bala ese cohete. Él llegaba ya a la NSS y llegó el fenómeno. No hay para nada. Próximo. Eso yo se lo enseño a la gente para que entiendan más o menos cómo es que se atraviesa esa cueva. O sea, es nadando. Con el tipo nadando pasa. Por ahí esto está medio fuera de orden. Sí. Esa es otra piscina calcárea que hay en Río Camuy que casi nadie la ve. Por eso cuando uno entra por el sumidero de Tres Pueblos y coge río arriba, o sea, el próximo salón es el salón National Geographic, y uno le pasa por el lado porque eso está como a 30 pies de altura. Hay que escalar, y entonces encima de uno escala se ve esa piscina. Muy bonita. Wow. Próximo. ¿Por qué le llaman el Salón National Geographic? Porque National Geographic auspició el segundo viaje que hizo Russell Gray. El primer viaje lo auspició la revista Time. Entonces, National Geographic auspició la segunda. La tercera la auspició el gobierno de Puerto Rico, que ahí fue donde él hizo el estudio
para recomendar la comercialización. Este es el lago que muchos de ustedes quizás han oído hablar de él. En Ángeles, el lago que le pusieron el nombre mío. Y yo lo descubrí en el 70 y fui el primero en cruzarlo y encontrar que la cosa seguía por el próximo. Esto es Río Encantado, la sección de Juan Nieves. Juan Nieves es la cueva más excitante que hay en Puerto Rico, definitivamente. Y la más excitante que hay en muchas partes del mundo. Juan Nieves es tremenda cueva, se descubrió en 1983, cuando murió Tito Vázquez, que era miembro del CEPI. Tito Vázquez murió buceando en el manantial de las aguas frías, que es el manantial más grande que hay en Puerto Rico, un manantial donde desemboca el agua del río Encantado, del sistema del río Encantado. Desemboca por ese manantial al río de Manatí. Él murió entrando río arriba, como a 400 pies horizontales de distancia. Ahí se baja por un tubo, hay un manantial, se ve un charco de agua, se baja a 45 grados, se baja como a 90 pies horizontales, verticales. Entonces hace así el tubo y sigue horizontalmente por ahí para allá hasta que conecta con Juan Nieves. Pero en ese momento no se había conectado y él muere dentro de ese manantial cuando se le acaba el aire. Y yo organicé el intento de rescate. Era un intento de rescate, yo sabía que él estaba muerto, era cuestión de buscar el cadáver, que no se encontró, la primera intención se encontró 3 meses más tarde lo que quedaba. Pero esa noche, buscando otra alternativa que no fuera entrando por el manantial, porque ya los buzos estaban fundidos. Empezamos por arriba en la meseta a buscar alguna entrada y encontramos la entrada de Juan Nieves. ¿No tenía reloj en el equipo para el punto de quedado de oxígeno? Tenía reloj. Mira, el problema, ellos estaban metidos en camisa de 11 varas. Se estaban empezando a bucear. Y en realidad ninguno de ellos había cogido un curso de buceo en cuevas. Y bucear en cuevas y bucear en mar abierto son animales distintos. El buceo en cuevas es una especialidad y es el deporte probablemente más peligroso que existe. La incidencia de fatalidades en el buceo de cuevas es altísima, altísima. Y se matan los mejores. Y ellos no tenían ninguna experiencia. Cuando los intentos de encontrarlos fallaron, ya los cursos estaban fundidos, yo mandé a buscar cursos en Estados Unidos y vinieron aquí Wes Skiles y Henry Nicholson. Wes Skiles era un instructor de buceo en cuevas de Florida. Él enseñaba buceo en cuevas en un sitio que se llama Ginny Springs, en el centro de Florida, y era un experto en eso. El otro, Henry Nicholson, que era mayor que Wes, era capitán de la policía de Tallahassee, no, de Jacksonville, Florida, y estaba a cargo de todos los rescates y recuperación de cadáveres acuáticos en el estado de Florida. Él estaba a cargo de eso. Era también otro tipo, un fenómeno. Y otros, cuando vienen acá y empiezan a bucear ahí, me dicen, ¿qué experiencia tienen estos? No, esta es la primera vez que yo buceo. Esto es un museo de avanzada. Este es un museo para allá experto. Y yo estaba metido allá abajo. Tito andaba con un compañero llamado Flores. Y estaban adentro, como 400 pies. Y en un momento dado, una de las reglas del buceo en cuevas es que tú agotas 1/3 parte de tu aire, para dejar 2/3 partes para el regreso. ¿Para qué? Para ti y tu pareja si tienes problemas. Entonces yo llevaba el eso y cuando están ahí adentro, en un momento dado, esto mira así, el otro me dice, el otro, esto mira así, eso así. Como que no creía lo que estaba haciendo. Era que ya había agotado más de la mitad, mucho más de la mitad. Entonces ahí fue que le señaló por fuera. Y era tarde. Llegó un
momento que se encontraron saliendo con una constricción. El tubo era bastante ampliamente, pero había una parte que era una construcción y tenían que pasar por debajo, y al pasar por debajo despegaban sedimento, sí, una nube. Y en eso, cuando están pasando por ahí, el otro que venía detrás del Flores, él ve la nube de sedimento y se busca así y no ve. Se pasa él, busca y no lo ve. Se sigue para afuera y los que estaban afuera, que estaban asfixiados, cuentan el tiempo, tirando con cuando vienen esos buzos, se encuentran con Flores, y Flores tenía sus dos luces prendidas, su principal y la auxiliar. Cuando llegan donde Flores, dicen, vamos para afuera, y salen. Cuando salen afuera, dicen, ¿dónde está Tito? Dice, yo no sé, es que nosotros vimos dos luces, digamos que eran tú y Tito. Dice, no, las dos luces eran mías. Entonces nunca salió. Aparentemente en el sitio del sedimento ese, en ese momento a Tito se le acabó el aire. Y entonces él hizo lo único que pudo, inflar, a subir para arriba a ver si encontraba aire arriba, porque estaba muy lejos de la salida. Entonces al hacer esto, se infló un chaleco, salió disparado para arriba y Carlos Flores no lo vio. Cuando se disipó el sedimento, se da cuenta y entonces ve las luces que vienen entrando y sale como esto. 3 meses más tarde regresó Nicholson, el que era capitán de la Florida, y regresa esa vez con Sheck Exley, porque el otro no pudo venir a ese segundo viaje. Sheck Exley era el mejor buzo de cuevas del mundo. Sheck Exley fue el que escribió el libro. Sheck Exley tenía el récord mundial bajo un cenote en México, 950 pies. Y bajó a otro cenote, una grieta parecida en África del Sur, sobre 900. Él tenía el récord mundial. Y murió en una cueva de México, pocos años después de eso. El otro, Wes Kiles, murió ahogado también buceando hace par de años. Y Nicholson murió también. O sea que los 3 buzos que vinieron aquí ya han muerto. Ese deporte es. Esto es Río Encantado. Río Encantado, después que uno baja a la entrada inicial, que tiene como 175 pies, se encuentra el río, uno coge río arriba y empieza a encontrarse cascadas como esta, próxima. Como esta. Hay que seguir para arriba con el agua cayendo encima, no hay más nada. Es la cosa. Próxima. Chino sabe de eso. Dice que la otra vez adentro. Mire, otra cascada ahí. Sigue, próximo. Esa cascada es preciosa, le dicen la pequeña Niagara. Aquí pueden ver una por otra. Y cada cascada de esas, pues hay que subirla contra la corriente. Hay que decidir si subo por acá o subo por allá. Cada una es distinta, cada uno un reto. Y son peligrosas porque muchas de ellas, si no cae al agua, el agua chupa un montón. Esa cueva uno sigue así, río arriba, y pasa una serie de cascadas. Cada una es distinta, son preciosas, y cada uno es un reto peligrosísimo. Y cuando termina esas cascadas, uno se encuentra un salón cristalino, precioso, y se encuentra un charco. Y entonces ahí hay que empezar a bucear. O sea que hay que llevar todo el equipo de buceo, hay que cargarlo por todas esas cascadas para llegar a donde hay que bucear. ¿Qué distancia puede ser? Son un par de kilómetros. Y es Hilda Arroyo, una mujer que era yo diría la segunda mejor verticalera en esa época, era Gary Arroyo. La mejor realmente era Mirna Díaz Mundo, que es la única puertorriqueña que ha bajado a Sótano de las Golondrinas. Sótano de las Golondrinas es una entrada que hay en México, en el estado de Chiapas. Hay una cueva bien profunda, hay una boca de cueva que va así, se abre un poco y tiene 1200 pies, así, directo, lo más profundo en el mundo, la caída más larga continua en cueva alguna en el mundo. Y la única persona de Puerto Rico que ha bajado y subido eso es Mirna Díaz Mundo. En eso, la película que hicieron
recientemente de las cuevas. Hay un sitio que el tipo se tira en paracaídas. Ahí fue. Es una película que fue el que hizo la película Titanic. Ellos decidieron hacer esa película en Puerto Rico. Entonces cuando venían para acá me llamaron a mí porque querían que yo les asesorara. Me reuní con ellos, vinieron con una señora inglesa que estaba a cargo del grupo. Entonces en un hotel y ellos me enseñaron el libreto, la película, eso. Y me dieron consejos. Cuando yo leí el libreto y vi esa escena que tirarse para que es el único sitio en el mundo donde pueden hacer eso en México. Se van a tener que ir a México para eso. Y si van a ir a México para eso, quédense en México y hagan toda la película en México. O sea, México tiene una escuela tremenda. Pero eventualmente, entonces los mandé a Ángeles para que vieran a Ángeles, les gustó. Pero entonces la doña dice un día, oiga, pero ustedes no tienen una cueva que esté al lado de un hotel de lujo. Sí. Y eventualmente abandonaron la idea y sí fueron a Chiapas para hacer esa escena, pero el resto de la película le hicieron un estudio, construyeron una cueva, un estudio, y casi toda la película está hecha. Eso es parte de Río Encantado también, la parte que llaman quesos suizos, la parte de zumbo que llaman, que es peligrosísima, pero fantástica cueva también. Próxima. Esa es otra cascada, Río Encantado, próxima. Dale con la derecha. ¿Cuánto tiempo tarda esa travesía de Río Encantado? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tarda la travesía de Río Encantado? Río Encantado, mira, Río Encantado es la cueva de su tipo más larga del mundo entero. Tiene aproximadamente 23 kilómetros. El pasillo de río continuo, no entra por un lado, corre 23 kilómetros. Claro, tiene sus partes que no puede salirse para el lado seca y esa, pero es un río continuo, la más larga del mundo, atravesable por el hombre. Porque hay otros ríos que se echa un tinte y sale 60 kilómetros abajo, pero que no se puede atravesar. Cueva, pasillo continuo de agua, más largo del mundo, atravesable por un hombre, Río Encantado. Le sobrepasó a la que era número 1 antes, que es la cueva Palawan en Puerto Princesa, en las Filipinas, que tiene como 21 kilómetros. Así se ve un buceando. Tubo completamente lleno de agua. Se trata de mantenerse lejos de las paredes, porque las paredes siempre tienen sedimento. Cuando uno toca el sedimento, baja el sedimento y la visibilidad se afecta. Uno de los problemas limitantes en el Museo de Cuevas es la visibilidad. Cuando son ríos que entran y salen, traen sedimentos en la época de lluvia. Por ejemplo, cuando Tito desapareció, el día que le estaba buceando tenían como 5 pies de visibilidad. Después, la segunda vez, cuando se encontró el cadáver de él, que llegó Nicholson con el que fue el campeón mundial, que mencioné, ese día la visibilidad era 2 pulgadas. No podía entrar. Por fin hubo un día claro que pudieron entrar y ahí fue que encontraron el cadáver de eso, que quedaba 13 segundos. Próximo. Esa es una lámpara de canguro y hay una parte bastante sobre ella. Próxima. Ese es el equipo que usa un explorador en Río Encantado. Río Encantado tiene todas las dificultades que ustedes se pueden imaginar, por lo tanto hay que llevar muchísimo equipo. Esa cueva, Río Encantado, tiene 23 kilómetros. Me preguntaron que cuánto tiempo se tarda uno. Mira, nadie ha hecho un through trip. Un through trip es entrar por donde el río y salir por donde sale. Se llama un through trip. Nadie lo ha hecho. Y creo que nunca lo hará. La logística es tan y tan brutal. Imposible. Pero se tarda un montón de horas en explorar una sección. Se explora por secciones. Por secciones. Y así fue que se ha descubierto. Un trip. Fíjense, primero, si entras río arriba, tienes que primero bucear 1200 pies para llegar a Cueva Seca. Tienes que llegar a ese equipo. Entonces estás caminando como 2,5 kilómetros para encontrarte otro sitio que hay que bucear. Entonces tienes que o dejar ese equipo ahí, usar otro equipo o cargar ese equipo para allá. Después buceas como 400 metros, sales a parte de Cueva Seca y después te encuentras otro sitio que hay que bucear.
mismo problema. Después tienes otro tramo de como 10 kilómetros, con varias dificultades. Entonces tienes una parte que tiene una parte de roca, que por fin, después de muchos años tratando, pudieron conectar la cueva Escalera con la cueva Zumbo. Tuvieron que modificar la cueva, tuvieron que modificar algunas partes. Y fue bien difícil. 5 días para avanzar un pedacito de aquí a donde está Marimón. El chino sabe porque el chino estuvo envuelto en esa conexión. Entonces sales de ahí y sales entonces a Cueva Zumbo. Entonces otra vez entras a Cueva Wesley y después a Cueva Yuyú, hasta que por fin sales a donde entra el río, que es la Quebrada Batista. O sea, es un problema logístico tremendo. Entonces aquí ya digo, nadie lo ha hecho. Yo creo que nunca lo hará. Próximo. Esa es Isla de Mona. Isla de Mona, para los que nunca han estado, Isla de Mona es un farallón que tiene dos capas. Una capa de piedra caliza aquí y esta piedra es dolomita. La dolomita es más densa que la caliza, menos soluble. Por lo tanto, casi todas las cuevas de Mona ocurren en la costura entre una capa y la otra. Y todo alrededor de la Isla de Mona hay cuevas y cuevas y cuevas y cuevas. Muy pocas cuevas en el interior. Casi todas las cuevas están en el perímetro. Pero son interesantísimas. Son secas. Ahí no hay cuevas de agua. Se forman charquitos en algunos que otros lugares, pero es una chulería explorar. Ahí, cuando yo fui a por explorar, se estimaba que habían 27, 28 cuevas. Hay una cartógrafa norteamericana que se llama Pat Camdesis, que viene aquí todos los años. Y Pat lleva ya cartografiando más de 125 cuevas. Próximo. ¿Y continúa viniendo? ¿Perdón? ¿Continúa viniendo? Sí. Ella viene el mes que viene, marzo. Ella viene todos los años Casi todos los años. a buscar otra cueva. Lo interrumpió un tiempo porque estaba terminando el doctorado. Tuvo un par de años sin venir, pero ahora viene en marzo. A seguir buscando. Una vez se queda en una parte se queda en Puerto Rico y en la otra que viene va para Mona. Es como un viaje en Isla Grande, un viaje. Sí, ella es la que conoce las cuevas de Mona, es la autoridad de eso. Y también se ha interesado mucho en las cuevas marinas alrededor de la costa de Puerto Rico. Próxima. Ese soy yo allá arriba en Mona. Ese retrato está tremendamente. Este es Mona, este es bonito. Esto es cerca de la cueva capital, en 1974. Próximo. Estos son rieles. ¿Sabes que Mona se explotó el abono por muchos años? Se empezó a explotar para el abono como en el 1850, pero los primeros intentos fueron flojos. Pero en el 1890 más o menos le otorgaron la franquicia a una compañía alemana. Y esa compañía alemana, más o menos en una década, sacaron aproximadamente 150,000 toneladas de guano, de Mona. Y ellos se metían, y eso era una forma bien organizada industrial. Ellos metían en Mona, tiraban rieles, usaban unos carritos que los alaban con mulas. Yo encontré una vez en una cueva en Mona una paila de herradura de mulas, encima de una formación de cosas. Entonces esos rieles, ellos llevaban los carritos hasta las bocas, porque casi todas las cuevas de Mona tienen bocas que salen para aquí, se ve el farallón, el mar, allá abajo a 250 pies. Se traían unas barcazas, se tiraban ahí abajo, se tenían unos chutes así, se tiraban el abono y caía allá abajo. Y de hecho muchas de esas barcazas se hundieron. Se encuentran muchas reliquias de la época industrial, muy interesante. Próximo. Ahí estoy yo parado también. Ese es el Cueva Capital, que se ha montado. Ese sí está en la colección. Esa foto soy yo, dice que tengo una lámpara de carburo, un reflector grande. Ahí estoy usando un generador de cintura, tiene 3 hijas. De la izquierda es mi varón, que tiene 53 años ahora, y 2 hijas que fallecieron.
La del medio, que era la más pequeña, era la cartógrafa la que hizo esa cartografía. Esa cartografía, esto es, ella cogió todos los pedazos de mapas que existían en el río Camuy, que habían hecho distintas personas, un grupo hizo este, otro grupo hizo este, otro este. Habían otras partes que eran la teoría, había una teoría que conectaba de aquí a allá. Entonces ella todo eso lo puso junto sobre el mapa topográfico del área, el cuadrante de Vallaney. Pero esto ella lo hizo a mano, ella copió todas las líneas de contorno, todo eso ella lo hizo a mano en tinta china. Y ese es el tamaño original. Es una copia en Millar. Y ella lo entregó por un proyecto de escuela cuando estaba a nivel de bachillerato. Ella murió cuando estaba haciendo su doctorado en cartografía en la Universidad de Penn State. Iba a ser la única cartógrafa con doctorado en Puerto Rico, pero murió de leucemia aguda a los 32 años. La otra hija mía murió de un linfoma Hodgkin a los 42, próximo. Esa es mi Falda, la que era cartógrafa. Está mirando un petroglifo que ella encontró en el fondo del sumidero Tres Pueblos en los años 80. Próximo. Esa es ella haciendo cartografía. Ella estuvo 5 años yendo al sistema del río Camuy, tomando medidas para hacer un mapa del interior de la cueva, porque nunca se ha hecho un mapa de todo el sistema del interior. Ella le dedicó 5 años de su vida a los datos. Los datos, ella tenía como 8 libretas de datos, pero ella vivía en una casa en el campo por el verde, y cuando el huracán Hugo, el huracán destrozó la casa y ella encontró las libretas flotando en una quebrada. Algunas de las libretas se perdieron, otras se dañaron. Las tiene ahora mismo Park Vesis. Me las trae ahora en marzo, pero ella nunca llegó a plasmar el mapa en papel. Es interesante que los dos sistemas más importantes después en Puerto Rico, Río Camuy y Río Encantado, en el caso de Río Encantado, la persona que estaba haciendo la cartografía del interior del sistema era la actriz, Park Vesis, Berta Schweizgut, otra mujer tremenda exploradora, una amazona, que murió buceando también en la cueva en Pensilvania. Y ella estaba haciendo la cartografía en Encantado y murió antes de poder plasmar lo que hizo en papel. Entonces ella le pasó las libretas a Wes Skiles y murió buceando también. Los dos sistemas más importantes de Puerto Rico, mujeres fueron las que estaban a cargo de la cartografía, y las dos mueren antes de poder plasmar el papel. Próximo. Entonces ella también, próximo. Ahí les estoy enseñando, yo uso esto a veces para dar conferencias de escuela, digo así, señora, conferencias. Algunos troglobios, eso es un camarón, el troglobio es transparente, no tiene ojos, etc. Los troglobios usualmente tienen 5 características que se alteran. Una, muchos de ellos pierden la visión total o parcialmente, pierden la pigmentación, les baja mucho el metabolismo, las antenas, las patas, crecen exageradamente. Y el quinto factor, olvidado. Esos son unos isópodos, un troglobio. Próximo. Pez ciego. El pez ciego, digo, yo no sé si he encontrado alguno en Europa, pero cuando yo estaba bien sumergido en esto, no se ha encontrado nunca un pez ciego en cuevas en Europa, solamente en el Nuevo Mundo. En Puerto Rico no se ha encontrado. En Cuba sí tiene peces ciegos. Próximo. Culebrón. Saben que en Puerto Rico hay una cueva que se llama la Cueva de los Culebrones, una cueva de Matas de Plátano, por Arecibo, donde uno va de noche a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, después que cae el sol, y salen culebras, se guindan de unos árboles que hay en la entrada de la cueva y cazan los murciélagos en vuelo y se los estrangulan y se alimentan de ellos. Ese fenómeno no se observa en el próximo. Ahí les voy a echar algunas formaciones. Saben que hay formaciones, las formaciones clásicas son estalactitas y estalagmitas, pero entonces están las variantes, que son las excéntricas.
uno piensa, si eso está todo formado por agua y el agua obedece la ley de la gravedad, ¿cómo se forman esas cosas? Próximo. Perlas de cueva, entonces muchísimo. En Mona se han encontrado perlas cúbicas, perlas redondas, perlas. Yo encontré de eso en Agua Buena. También perlas cúbicas, sí. Tuvimos con mi chino estábamos viendo Eso sí que es un fenómeno difícil de explicar. y vimos selectivas también en Agua Buena. Próximo. Esas son formaciones con yeso. Esta es una cueva en New México, la cueva más profunda de Estados Unidos, en New México, se llama el de Chuquilla. Llevan años explorándola, es la más profunda de Estados Unidos, del continente, porque hay en Alaska hay una más profunda que son de lava. Esta es la más profunda en el continente y es la tercera más larga. Séptima. ¿Perdón? La séptima. ¿La séptima? La séptima más larga. Del mundo. Del mundo. Digo, en Estados La Unidos es la tercera. tercera. Próximo. Miren esas formaciones. ¿Cómo se llama esas formaciones? Eso es lo que digo, que encontramos en Agua Buena. Y la verdad es que miren, entre los científicos, uno pregunta a los científicos y no hay un consenso, hay varias teorías, pero no hay un consenso. Próximo. Columna hermosa. Próximo. Eso es en Cueva Sorbetos, aquí en Puerto Rico. Ese soy yo en mejores tiempos, señalando una información. Próximo. Eso está muy bueno. ¿Cómo? ¿Cuál es la teoría? La mejor teoría que yo he visto es que ellas son huecas. Por dentro está llena de agua y por tensión superficial el agua está saliendo, desbordándose por la puntita. Y eso hace que entonces es que crezca en dirección por donde quiera. Próxima. Eso se llama tocineta. Aquí hay unos ejemplos muy bonitos de tocineta. Hay uno en la Cueva de los Chorros. Hay un ejemplo muy bueno de tocineta. Próximo. Ese es un arbolito de Navidad en un baño de chocolate. Próximo. Religioso, ¿verdad? Eso es yeso. Hay algunas, estas formaciones son de Chuquilla. Chuquilla está en las montañas de Guadalupe, están desde Texas hasta New México. Cuevas de piedra caliza clásica, la inmensa mayoría, 95 al 98%, están formados por el ácido carbónico, CO2, se combina con el agua, ácido carbónico que disuelve la piedra caliza mucho más eficientemente que el agua pura. Pero en las Guadalupes no es ácido carbónico, es ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido mucho más agresivo, por eso las formaciones allá son más dramáticas. Pero no hay muchas pruebas en el mundo de ácido sulfúrico. Entonces, ¿verdad? Próximo.